Garay. Me voy hasta Washington con nuestra colaboradora Dolia Esteves. ¿Cómo estás, Dolia? Feliz año, lo mejor para ti. Buenos días a ti y a los sonorenses en este jueves. Feliz año, todo bien por acá relativamente hablando. A ver, ¿cómo se ven? Bueno, hablas ahorita también de Trump, tenemos ahí un buen segmento. Primero, ¿cómo se está viendo México, Dolia, con lo que está pasando allá en Washington? ¿Ha tenido alguna repercusión? Bueno, a distancia, México parece estar en un estado de pánico ante la llegada de Trump en, pues, básicamente 2 semanas. Lo que se ve es que que el presidente Peña Nieto pues es muy vulnerable y que no tiene mucho margen de maniobra. Hay que reconocer que este señor Trump es el presidente más hostil pues en un siglo, yo voy a decir, ¿no? Y que pues los pronósticos, incluso los más optimistas, ven que la relación con Estados Unidos podría tocar fondo. En otras palabras, como digo, el presidente Peña tiene poco margen de maniobra. Yo no veo que Trump vaya a retroceder, quizás se pueda ablandar un poco sus 3 ejes de su política hacia México, que es renegociar en primerísimo lugar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, deportar masivamente. Ahora ya está moderando un poco eso, dice que solamente a los que tienen antecedentes criminales, y finalmente la construcción del muro. De hecho, ya se está avanzando en ese sentido, hay proyectos ya de arquitectura y de viabilidad en qué partes de la frontera se va a construir esta cerca o muro o barrera física. Lo que está totalmente fuera del radar del señor Trump y su equipo es el tema del narcotráfico y la seguridad, porque yo deduzco que el señor Trump y su equipo consideran que la manera de resolver o de enfrentar ese problema que ha sido dominante en la agenda bilateral en los primeros 4 años del presidente Peña Nieto y ni qué decir en el sexenio de Felipe Calderón, es que se va a resolver pues con un muro en la frontera. Si pones un muro en la frontera, pues no entran inmigrantes, no entran drogas, no salen armas de fuego de aquí para allá. Entonces, es una situación, empieza 2017 con una situación bastante incierta para México, y yo y muchos aquí, incluso la prensa, ven a Peña Nieto muy débil ante esta situación. Y pues el nombramiento ayer de Videgaray, que vamos a mencionar más adelante, si tú gustas, Luis Alberto, es parte de este escenario. Es decir, las protestas ya están teniendo algún impacto, algún análisis, es decir, porque hay protestas por todo el país, Dolia, o es parte de este conjunto de debilidad y pánico del Estado mexicano. Bueno, mira, en las protestas es muy paradójico que mientras que aquí la designación de Videgaray es elogiada casi por todo el mundo, poco se habla de que él contribuyó pues a este gasolinazo, puesto que fue autor e impulsor de la reforma petrolera. La reforma petrolera en muchos sentidos es el padrino de este gasolinazo. Aquí lo que se observa es que el gasolinazo está corroborando a la percepción de que la política reformista con la que entró tan fuerte Peña Nieto, particularmente la reforma energética petrolera, ha sido un fracaso. Hay elementos que no se le pueden culpar a él, como la caída del precio del petróleo a nivel internacional, la falta de interés de los inversionistas de ir a México en un mercado saturado. Pero por otro lado, sí se considera que la indignación, las manifestaciones que se están viendo, al margen de si haya mucha provocación en los saqueos, que parece ser que es el caso, si hay una auténtica indignación y protesta de la ciudadanía ante esto del gasolinazo, que todo eso está contribuyendo a la candidatura o precandidatura de Andrés Manuel López Obrador, y que esto, como lo mencionó el Washington Post, el diario principal de esta capital, lo acerca más a un triunfo electoral en las elecciones presidenciales del 2008.
Ese es en pocas palabras el análisis que se hace. Muy bien, voy a hacer un corte y sigo contigo sobre la llegada de Videgaray y qué se esperaría, porque él ya admite, vengo a aprender, veremos. Sigo con Dolly Esteves desde Washington analizando la llegada ahora de Luis Videgaray, el autor del acercamiento con Trump que metió en una crisis existencial a Peña Nieto, pero que ahora regresa por la puerta grande. En un momento continuamos con más de Proyecto Puente. El Estadio Azteca informa, 400,000 accidentes en carretera equivale a llenar el Estadio Azteca 4 veces. El año pasado, 400,000 personas pensaron, a mí no me pasa, y les pasó. No manejes rápido ni cansado, no textes mientras manejas, no tomes alcohol, no tomes drogas, no pienses, a mí no me pasa, haz que a ti no te pase. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Paisano en los Estados Unidos, no estás solo. Si tus derechos fueron violados o eres víctima de abusos, los diputados mexicanos te damos la mano. Con el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, ponte en contacto con nosotros. Llama al 1-855-219-3746 desde Estados Unidos y Canadá. Y en México al 01800-849-9676. O entra a diputados.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. C1, tu universidad. La universidad con mayor crecimiento en el estado te ofrece la oportunidad de estudiar una licenciatura en 3 años, acudiendo entre semana o únicamente los sábados. Tenemos inscripción gratis y becas de hasta el 50%. Consulta nuestros planes de estudio en www.tuuniversidad.com.mx o el teléfono 212-4703. Iniciamos el 3 de enero. C1, tu universidad. Los Reyes Magos llegan a JCPenney con sus cofres cargados de ofertas para los pequeños de la casa. Ven y encuentra las muñecas clásicas y juegos de muñecos de Disney Collection a solo $12 cada uno al comprar 2 o más. Y para las princesas de la casa, ahorra 40% en vestidos para niñas. Además, llévate selección de piezas combinables o kidoki para bebés y niñitos a solo $5.99. Regala sonrisas y diversión. Eso es hacer valer tus pennies. JCPenney. Precios válidos del 1 al 5 de enero. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo, XHYF, en el 91.5 FM, en Hermosillo, Sonora, México. Continúa la información. Proyecto Puente. 7 de la mañana con 27 minutos. Sigo con Dolly Esteves, nuestra corresponsal desde Washington, corresponsal para varios medios en México y en otros países, escritora que pues entiende muy bien las relaciones México y Estados Unidos. Nos hemos apoyado para lo que fue el seguimiento de las elecciones y ahora llegamos en medio de la crisis Videgaray Peña Nieto y llegamos con el regreso de Videgaray. Dolia, ¿cómo se está viendo para allá? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo están viendo bien, obviamente, ¿no? El relevo de Videgaray, de Claudia Ruiz Massieu, que francamente no brilló mucho aquí, por Luis Videgaray, pues se está viendo como una primera concesión pública, porque no sabemos cuántos se han hecho, que no conocemos, que hace Enrique Peña Nieto a Donald Trump. Hay que recordarle al auditorio, Luis Alberto, que no hace mucho, en septiembre, cuando Videgaray se vio forzado a renunciar debido a la indignación que provocó su gestión en la visita de Trump a México, Trump lanzó un Twitter que dijo que México ha perdido a un ministro de Finanzas brillante y un hombre maravilloso, y después dijo, con Luis, México y Estados Unidos hubiéramos hecho juntos negocios maravillosos. Entonces eso no se puede dejar descartar esta mención tan concreta, tan elogiosa de Trump, del candidato Trump en ese momento, hacia Videgaray. Y eso yo creo que tuvo muy presente el presidente Peña para hacer el relevo. Es definitivamente una concesión al gobierno entrante de Trump. Videgaray defendió esa visita para abrir espacios de diálogo, algo que repitió ayer Peña Nieto. Y bueno, para muchos analistas, observadores y los medios, la victoria de Trump pues dio a Videgaray la razón.
El premio es que pone en sus manos Peña Nieto la diplomacia con Estados Unidos en tiempos muy difíciles, muy complejos y muy inciertos. Se origina precisamente esta designación de ayer, que no sorprendió a nadie, en la premisa falsa, yo digo, que como él conoce a Jared Kushner, que es este influyente yerno de Trump, casado con la hija favorita de Trump, Ivanka, pues que Videgaray tiene mayores posibilidades de éxito al negociar con el nuevo mandatario estadounidense, es decir, con Trump. En contrapartida, la salida de Ruiz Massieu, quien por cierto se opuso a la visita de Trump y no desperdició palabras para criticarlo, es vista pues con buenos ojos, o muy probablemente es vista con buenos ojos por el equipo de Trump. Hasta ahora, cabe destacar, Trump no ha tuiteado todavía al respecto de este relieve, pero sí los medios de comunicación de Estados Unidos se ocuparon del relevo, llamaron el regreso de Videgaray ya de una manera formal al gabinete, porque dicen que nunca se fue en realidad, que siempre estuvo en el círculo cercano de Peña Nieto, que es una especie de alter ego de Peña Nieto, pero el regreso ya formal de Videgaray, 2 semanas de la toma de posesión de Trump, pues obedece a los presuntos preparativos de este gobierno de Peña para tratar de enfrentar pues un escenario que sí es sumamente complejo e impredecible, como acabo de decir, pero en mi opinión, Luis Alberto, es un esfuerzo fútil para tratar de calmar a Trump, que pese a quien le pongan como interlocutor mexicano, no puede retroceder en sus promesas de renegociar el TLC, de deportar a millones de mexicanos y de construir el muro fronterizo. Se le llamó una resurrección extraordinaria y sorprendente de Videgaray, pero Peña Nieto lo premia el instinto visionario de Videgaray de haber apostado correctamente, hay que decirlo, al triunfo de Trump. Sin embargo, yo considero que el cambio de mando en la Cancillería mexicana, por más bienvenido que sea por Estados Unidos, no resuelve el asunto de fondo, qué hacer ante la embestida de Trump en casi todos los frentes. El gobierno parece, pues en mi opinión, que parece naufragar a la deriva ante esta tempestad, ciclón que viene del norte. Yo creo que una de las primeras tareas de Videgaray va a ser tratar de gestionar una reunión entre Peña Nieto con Trump antes del 20 de este mes, es decir, en las próximas 2 semanas, algo que si no se da esta reunión en las próximas 2 semanas, se estaría violando una regla no escrita que consiste en celebrar encuentros de presidentes entre México y Estados Unidos, y también entre Estados Unidos y Canadá antes de las tomas de posesión respectiva. Esta tradición, vamos a decirla, la inauguró el presidente Salinas de Gortari, fue el primer presidente electo en entrevistarse con el también presidente electo George H.W. Bush en 1988, si mal no recuerdo, y inauguraron así esta costumbre, pero hasta ahora su equipo de transición de Trump, es decir, no ha dado señales que habrá esa reunión, y yo creo que vamos a tener a Videgaray hoy aquí en Washington. No tengo información al respecto, pero si no es hoy, va a ser muy rápido, o sea, muy prontos, aquí en Washington, o mejor dicho, en Nueva York, donde está montada la oficina de transición del presidente electo Trump, para tratar de gestionar esta reunión entre Peña Nieto y Trump. No sabemos si se va a realizar antes del 20, pero yo, conociendo esta relación bilateral, como la conozco, pronostico que ese va a ser una de las primeras tareas, porque enviaría pues un mensaje muy simbólico de que no hay bronca, vamos a decirlo, porque ya ves cómo están respondiendo a el peso, que cayó a su nivel más bajo con las noticias del martes pasado, donde pues hubo señales muy desalentadoras, desde la cancelación por parte de la empresa Ford de la planta en San Luis Potosí, la amenaza de Trump a la General Motors de imponer tarifas punitivas a los autos fabricados en México, y la designación de Robert Lighthizer
que no se debe tomar como algo menor. Él va a ser el representante comercial de la Casa Blanca, el negociador principal del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el que se va a sentar con los que le pongan enfrente el gobierno de México. Leitzer es un exfuncionario del gobierno de Reagan, pero más allá de eso es un litigante de derecho internacional de una firma de abogados que tiene mucho poder e influencia, Skadden Arps, aquí en Washington, y pues se la sabe de todas, conoce muy bien el derecho comercial internacional, ha litigado, y es un negociador muy, muy agudo. Entonces, pues no la va a tener fácil el gobierno de Peña Nieto y consecuentemente México, Luis Alberto. ¿Qué crees que sería un tema entonces en común o para qué servirá la llegada de Videgaray? Él mismo ayer dice, vine a aprender, como dices, es una concesión al gobierno de Trump. No, aún así un interlocutor que le pongan no lo va a hacer cambiar de sus promesas, exacto, al contrario, él las está cumpliendo a cabalidad porque es lo que le hizo ganar. ¿Qué crees que se pueda sacar provecho en año y medio que queda de gobierno de Peña Nieto incluso? Pues mira, yo creo que tiene que haber concesiones. En toda negociación no se puede nada más que México haga concesiones, sino que también Estados Unidos tiene que hacer concesiones en ese sentido. Entonces, en términos de la política comercial, es obvio que la postura que tiene Estados Unidos al respecto quiere evitar que se sigan yendo empleos de las manufactureras, de la industria estadounidense hacia México. Esto no solamente obedece al atractivo de un salario muy mínimo, muy bajo que existe en México, que da mucha más competitividad a las empresas estadounidenses, empezando con la industria automotriz. Entonces, no sé yo qué vaya a plantear México en esta renegociación, para decirte la verdad, ¿no? Sí sé qué quiere Trump y qué quieren sus negociadores. Esperemos que dicen que la negociación va a estar a cargo principalmente de Economía, de Hacienda y ahora yo supongo que también de la Secretaría de Relaciones Exteriores por el perfil que tiene Videgaray. Esperemos que pues que vengan ellos con una posición también fuerte, ¿no? Equivalente a la de Estados Unidos, aunque no tienen ese poder. En muchos sentidos ha beneficiado a la economía de Estados Unidos, sobre todo a los estados fronterizos, por ejemplo Texas, por ejemplo Arizona, California, que se han beneficiado muchísimo del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, no es algo imprescindible para Estados Unidos, mientras que para México el Tratado de Libre Comercio de América Latina sí es una cuestión pues casi de vida o muerte para una parte del sector industrial mexicano. Entonces yo no sé qué es lo que va a proponer México. De que va a haber renegociación, va a haber renegociación. Y que le vayan a hacer caso, ¿no? Exactamente. Que le vayan a hacer caso. En ese sentido, yo creo que la presencia de Videgaray pues sí puede ayudar en el sentido de que puede suavizar un poco las actitudes. Se le reconoce aquí como el mejor economista de México, egresado de MIT. Eso siempre impresiona mucho a la élite en torno al señor Trump. Conoce muy bien al sector financiero de Wall Street, donde se movió como pez en el agua cuando fue secretario de Hacienda. De ahí ha sacado varios de sus miembros del gabinete, el presidente electo Trump. Entonces van a hablar el mismo idioma, además de que Videgaray habla perfecto inglés. Entonces sí es una mejor opción en el contexto del escenario que estamos viendo, que sea Videgaray el secretario de Hacienda, el secretario de Relaciones Exteriores, y no la señora Ruiz Massieu. Y pues yo creo que va a haber una especie de cuando menos inicialmente de actitud de escuchar por parte de los representantes de Trump, pero ya a la hora de que
de que se sienten allá al trueque, a la negociación, Trump y su gente van a defender sus intereses, como debe de defender sus intereses también México. Esto además va a tardar. Hay que reconocer que los procesos de este tipo, la negociación del Telecán duró unos dos años, yo recuerdo porque la cubrí muy de cerca, hasta entre 90 y 93. Luego llegó el gobierno de Bill Clinton y tuvo que renegociar dos aspectos, el capítulo laboral y el capítulo del medio ambiente. Entonces esto no es para algo de inmediato. Yo veo más un escenario sí de renegociación, dependiendo porque también está la cuestión de que Trump amenazó de que si no logra lo que quiere en esta renegociación va a renunciar al TLC. Y eso lo puede hacer unilateralmente, tiene que avisar a los socios comerciales, en este caso México y Canadá, con 6 meses de anticipación y retirarse unilateralmente. Y eso yo creo que, no sé si viene muy fuerte las demandas y las exigencias de Trump, a lo mejor convenga más eso que no que seguir haciendo concesiones como las que promete demandar Trump. Es todo muy incierto todavía. Aquí lo único concreto que sabemos es que ya le pusieron a un interlocutor más o menos capaz, válido, que es el caso de Videgaray, al equipo de Trump, a Trump en concreto, y que México y el señor Peña Nieto pues sí están muy vulnerables y con poca margen de maniobra. Pues veremos para qué nos alcanza entonces, Dolly Esteves, y nos vamos a estar ahí apoyando contigo para esta reunión. ¿Cuándo toma protesta Trump? El 20. El 20 o sea que estamos hablando de unas 2 semanas y un día. Aquí hace mucho frío, el clima puede ser muy, puede colaborar a la toma de posesión de Trump, o no puede colaborar, puede incluso haber una tormenta, una nevada, y tú sabes, esto se hace al aire libre, la toma de posesiones en la explanada enfrente del Capitolio al aire libre. Entonces va a depender mucho del clima, de si es algo pues vistoso o ordenado, ¿no? Lo que sí es que se está organizando una manifestación o una protesta al día siguiente, el 21, que es sábado, la marcha de las mujeres aquí en Washington, y según lo último que he leído, va a haber entre 100 y 200 mil mujeres que van a venir de todos Estados Unidos a protestar, no tanto contra Trump, porque no quieren que sea algo totalmente ideológico y político, sino en defensa de los derechos de las mujeres que ya se han logrado y que obviamente Trump ha amenazado, del respeto a las mujeres que tanto al que tanto faltó Trump durante la campaña electoral. Entonces las mujeres se van a unir aquí de todas las ideologías posibles, con el común denominador de defender nuestros derechos. Yo estaría ahí si el clima no está muy desastroso. Por supuesto que sí, porque nos tienes que pasar tus interesantes, siempre y enriquecedores análisis. Dolly Esteves, te mando un abrazo y estaremos en contacto. Claro que sí, buenos días a ti y a los sonorenses. Igualmente, buenos días. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. El mensaje del presidente José Antonio Crespo. Gol es un grito que libera gargantas y despierta grandeza. Gol se vive con tu equipo, con tu gente y con el nuevo Sky HD que tiene para ti la Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Mexicana y muchos torneos más.